Muy bien. Esta mañana quiero que pensemos, reflexionemos en un tema que me parece a mí que en este momento es importante que consideremos. Quiero que miren conmigo en el Evangelio de Mateo en el capítulo 4. Capítulo 4 del Evangelio de Mateo. Versículos 18 hasta el 22. Mateo capítulo 4, versículos 18 hasta el 22. Allí dice así: pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Una de las cosas más, diría yo, cautivantes del texto bíblico de la Escritura, al menos en el Nuevo Testamento, cuando mira aquí los evangelios, es esos encuentros de Jesús con personas. Es una de las cosas que más me encanta ver. Los evangelios siempre están hablándonos de un Jesús que se encuentra con personas. Se encuentra con personas que luchan, personas que sueñan, personas que sufren, personas que están esclavizadas, personas que son engreídas, que son orgullosas. Con diferentes tipos de personas Jesús se encuentra. Y esos encuentros de Jesús fueron determinantes, fueron encuentros para vida, la mayoría de las veces. En otros casos, ese encuentro terminó en una tragedia eterna para algunos que no quisieron seguir a Jesús. Pero son encuentros de vida, encuentros con personas como usted, como yo, como cada uno de nosotros. Encuentros de Jesús con personas. Y en este caso, Mateo nos habla de personas concretas, con nombres concretos. El hecho de que el Nuevo Testamento mencione el nombre de una persona, aunque a veces no menciona el nombre de algunas personas por alguna razón, pero cuando menciona los nombres de las personas, nos está hablando de personas reales, de personas concretas. Muchos, pero eso es otra historia, muchos ponen en duda la veracidad, la historicidad de la narrativa de los evangelios, pero el texto bíblico es absolutamente fiel, verdadero, fidedigno. Ese texto que ha llegado a nosotros es absolutamente histórico, real, de hechos que realmente sucedieron. Así que Jesús se encuentra aquí con personas reales, en un encuentro real, encuentros de vida, encuentros que fueron sumamente trascendentes. Y uno se encuentra a un Jesús que observa y conoce profundamente a esas personas, conoce a toda persona. Siempre que Jesús tuvo un encuentro con alguien, eso implicó un cambio, una transformación, una confrontación, un sacudimiento de la vida, de la conciencia, de todo el ser, de todo el corazón. Y no fueron encuentros para que quedaran en una forma quizás en una experiencia superficial, sino que fue algo sumamente profundo el impacto que ese encuentro con Jesús causó en muchas personas. Y uno siempre encuentra que Jesús tiene para aquellos con los que Él se encuentra, o a los que Él llama, o a los que en un momento dado les presenta una desafiante propuesta de vida. Jesús tiene para ellos mucho más de lo que uno pudiera esperar. Hay un canto que hace muchos años yo aprendí, aquí creo que nunca lo hemos cantado, es un canto, un coro muy sencillito, pero siempre lo tengo en mi mente, que dice: hay mucho por qué vivir, Cristo tiene mucho que darte, dice una parte de su letra. Hay mucho por qué vivir.
Cristo tiene mucho que darte. Y yo creo que nosotros debiéramos aprovechar o haber aprovechado este tiempo, no sé, o aún el tiempo que tengamos que estar en alguna forma bajo todas estas situaciones, aprovechar para ver hasta dónde nosotros hemos llegado y pensar, bueno, ¿será que más allá de hasta donde yo llegué no habrá más? Entonces Jesús tiene para aquellos con los que Él se encuentra mucho más de lo que uno pudiera esperar, o mucho más de lo que el mundo pudiera ofrecerle. De hecho, el mundo en sí, en el sentido en que el Nuevo Testamento lo describe, ya no tiene nada que ofrecerle a alguien que sigue a Jesús, a alguien que sigue a Cristo. El mundo no tiene nada para ofrecerle a un seguidor de Jesús. Ahora, su atención se centra en aquel a quien él ha decidido seguir. Este pasaje de Mateo es clásico en el sentido de que generalmente se usa como la base bíblica del llamamiento de Cristo a quienes han de servirle en el ministerio evangelístico o misionero. Y puede ser que este pasaje le hable a alguien que tenga en alguna forma interés en desarrollar un ministerio evangelístico o ser misionero en alguna parte de la ciudad o del país o del mundo, no sé. Pero más allá de eso, nosotros encontramos en este pasaje un grupo de personajes, como le decía al comienzo, un grupo de personajes que a la postre nos resultan bastante conocidos cuando hemos sido estudiosos del Nuevo Testamento. Nos habla de Pedro, nos habla de Andrés, que era hermano de Pedro, nos habla de Jacobo, y quien más adelante fue conocido como Santiago, y también nos habla de Juan, que era hermano de Jacobo, y nos menciona a su padre. Su papá se llamaba Zebedeo. Ese es un dato muy importante. Y por eso creemos que nos está hablando de personas concretas, personas absolutamente tangibles, que realmente existieron y tuvieron un encuentro real con Jesús. Y también se nos habla de Jesús mismo. Pero esas personas que se mencionan acá, si nosotros miramos un poco más ampliamente, esas personas llegaron a Jesús por medio de Juan el Bautista. Al menos Juan y Andrés fueron bautizados por Juan, pero Andrés ganó a su hermano Pedro y lo llevó a Jesús. Y probablemente Juan influyó en su hermano Jacobo o Santiago para ponerlo en relación con Jesús. Entonces la vida, el reto de vida de Jesús fue multiplicándose y fue transmitiéndose de una persona a otra, no meramente una idea o un conocimiento intelectual acerca de Jesús, sino realmente una experiencia de vida que se transmitió y se contagió a otras personas. En algún momento, Juan el Bautista le dijo a aquellos que eran su escuela de discípulos, le dijo: yo no soy el Cristo, no pongan su atención en mí, yo solamente estoy tratando de guiarles a aquel que viene detrás de mí, aunque era primero que yo y que es mayor que yo. Así que Juan el Bautista encaminó a estos discípulos, a estos hombres, los encaminó a Jesús. Juan el Bautista los puso en conexión con Jesús, y después de que ellos se desprendieron de Juan el Bautista, comenzaron a gravitar orbitalmente, permítanme decir esa expresión, comenzaron a gravitar orbitalmente alrededor de Jesús. Algunos comenzaron a acercarse a Jesús, otros se tomaron un tiempo, otros miraban un tanto más de lejos, pero fueron en alguna manera enfocando su atención y su corazón en Jesús. Este es un pasaje que, en este pasaje, estos personajes tienen una estrecha relación con el mundo de la pesca. Nosotros, o la mayoría de nosotros, no sé cómo será su experiencia en ese sentido, pero la mayoría de nosotros, la única experiencia o la más cercana experiencia con la pesca es cuando nos comemos un pescado frito o sudado. Es la experiencia más cercana con la pesca. Nunca hemos cogido un pescado en nuestra vida,
Por eso quizás no sabemos mucho de ese mundo, pero era el mundo de aquellos a los que Jesús llamó inicialmente el mundo de la pesca. Ese era su medio de vida. Es muy importante tener presente eso. Era su medio de vida, era su trabajo, era su profesión, era con lo que ellos mantenían sus familias, con lo que construyeron su casa, con lo que le dieron educación a sus hijos, con lo que quizás ellos pagaban sus impuestos o atendían a su salud. Era su trabajo, era su medio de vida. Y es probable incluso que ellos pertenecieran a familias con cierta posición que manejaban en esa región de Galilea, manejaban el negocio de la pesca. Y el negocio o la empresa de la pesca, el trabajo de ellos, como todos los negocios, como todos los trabajos, como todas las empresas, probablemente tenía sus tiempos buenos, por lo que vemos en la condición en la que Jesús encuentra a Pedro y Andrés. Dice Mateo que los encontró cuando echaban las redes. Eso significa al menos que estaban activamente ocupados en su trabajo, estaban ocupados en su faena de cada día, estaban ocupados en su lucha por conseguir quizás una buena cosecha de pescados. El texto no nos dice si les estaba yendo bien, si estaban obteniendo mucha buena pesca. No dice nada el texto. Simplemente dice que echaban la red en el mar. Pero eso significa que al menos estaban ocupados en la tarea. Pero también todo negocio, todo trabajo, toda ocupación tiene sus tiempos regulares. Porque con Jacobo y con Juan, cuando fueron encontrados por Jesús, ellos estaban en una situación un tanto diferente. Ellos remendaban sus redes. Bueno, a veces las cosas hay que rectificarlas, hay que ajustarlas, hay que en alguna forma reencaminarlas. Parece que habían usado tanto las redes que éstas al final se desgastaron y se rompieron. Entonces ahora estaban tratando de darle otra vez un nuevo empuje a su negocio, poniendo al día sus recursos. Ese era su trabajo, a veces bueno, a veces regular, a veces malo quizás. Pero Jesús, según lo que Mateo nos muestra aquí, llama en cualquier momento. Jesús llama en cualquier momento, porque su propósito trasciende los proyectos de vida que nosotros tengamos. Su propósito trasciende los proyectos de vida que nosotros tengamos. Con Jesús, hermanos y hermanas, nuestra vida siempre tiene posibilidad de ir más allá de hasta donde nosotros hayamos llegado o hasta donde nosotros la hayamos llevado. Observen ustedes que la invitación de Jesús es: síganme. Y nosotros podríamos parafrasearlo diciendo: bueno, síganme y sus vidas tendrán una trascendencia mayor que la que ha tenido hasta ahora. En ese sentido, el versículo 19 es muy importante, porque dice: y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Vengan y síganme y su vida tendrá más trascendencia. No obstante, hay que reconocer que la trascendencia que tiene seguir a Jesús implica reconocer lo que es valioso a la luz de la eternidad con respecto a lo que es temporal, y que nosotros tendemos a valorar tanto como si fuera eterno. Lo temporal simplemente es temporal y durará mientras dure nuestra vida. Lo temporal siempre se quedará en lo temporal, pero lo que es eterno es eterno.
Jesús lo dijo de otra manera en otro momento. En el capítulo 6 de allí mismo de Mateo, en el versículo 19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra. Ya eso nos pone en un marco de temporalidad. En la tierra la polilla y el moho destruyen, y los ladrones entran y hurtan. Dice, más bien haceos tesoros en el cielo. Y ya eso nos habla de eternidad, donde ni la polilla ni el moho destruyen y donde ladrones no entran ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hay cosas, según estas palabras de Jesús, que durarán por la eternidad. Hay cosas que nosotros podemos hacer, invertir, establecer, sembrar aquí en la tierra, dentro de este marco de temporalidad, y que a la postre durarán por la eternidad. Por eso Jesús dice, háganse mientras están en la tierra, háganse tesoros que duren por la eternidad. Así que hay cosas que durarán por la eternidad, mientras que hay otras cosas que solo cumplirán una función temporal durante nuestra vida. Una cosa que a mí me impresiona de la forma como Jesús le habló a estos discípulos a los que llamó, es que, como dice Mateo, Jesús les dijo, miren, y les dijo. Esa expresión suena a algo terminante, algo definitivo, algo que nosotros pudiéramos traducir como lo toma o lo deja. Este es el momento en que respondes o no responderás nunca. Esta es la oportunidad que tienes y quizás no tendrás otra. Y yo siempre he observado que cuando Jesús llamaba a alguien, Él lo dijo solamente una vez. Si usted encuentra en los evangelios que Jesús tuvo que llamar a alguien 2 veces, entonces me dice, pero Jesús siempre lo dijo una vez. Cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, Jesús solo habló una vez y Lázaro salió resucitado. Cuando Jesús llamó a otros y les dijo, síganme, solo lo hizo una vez. Y quienes se sintieron aludidos tuvieron que tomar una decisión. De todo esto podemos deducir algunas cosas. Por una parte, mirando lo que Mateo nos dice aquí en esta narración, nuestros proyectos personales, con todo lo importantes, esenciales que son, pero nuestros proyectos personales no siempre son lo suficientemente satisfactorios. No siempre. Es muy probable que hay mucha gente que se sienten satisfechos, realizados plenamente con sus proyectos personales en la vida. Pero yo pienso que quizás se sienten tan satisfechos con sus proyectos personales porque no han conocido algo mayor o algo mejor. Jesús llegó en un momento clave a la vida de estos 4 hombres y les planteó algo mejor que ellos simplemente tendrían que considerar. Así que nuestros proyectos personales no siempre son lo suficientemente satisfactorios. O sea, nuestros proyectos personales de trabajo, de profesión, de estudio, bueno, de tantas cosas, de viajes o lo que sea, nuestros proyectos personales nos absorben o tienden a absorbernos hasta el punto en que nos estrechan, no nos satisfacen, no nos llenan. Y es el caso de cientos de personas, y al menos son casos que conozco y de los que he sabido, o tal vez muchos de nosotros lo hemos vivido en carne propia, personas que atesoran dinero, atesoran fama, atesoran bienes, atesoran muchas cosas, pero se sienten vacíos, sienten que algo hace falta
en su vida. La semana pasada o antepasada, yo miraba una noticia de una entrevista que una conocida revista en Colombia le hizo a un youtuber, que tiene un nombre un tanto folclórico, pero es un muchacho que trabaja como youtuber y hace una cantidad de cosas a través de los medios virtuales. Pero alguien lo estaba entrevistando porque él estaba celebrando el que había logrado llegar a tener 3 millones de seguidores en su red. Pero es impresionante lo que pasó. En un momento dado, alguien le preguntó cómo se sentía y el muchacho se puso a llorar y lloró y dijo: tengo 3 millones de seguidores, pero me siento completamente solo. Me siento completamente solo. Sí, nosotros podemos llegar a atesorar muchas cosas, incluso 3 millones de seguidores, y aún así sentirnos vacíos y sin sentido en la vida. Y creo que no es muy diferente a veces con nosotros. Tal vez nosotros no seamos personas, hombres o mujeres de dinero, de fama, de muchos bienes o de mucha gente que nos siga o que estén pendientes de nosotros. Quizás no. Pero estos hombres de los que nos habla Mateo eran simple y sencillamente pescadores que vivían de su tarea cada día o quizás cada noche, según el tiempo en que trabajaban. Cierto comentarista bíblico decía: eran simplemente trabajadores sin una posición social especial y probablemente sin un gran futuro. Pero sí podemos en algún momento vernos absorbidos en cosas que no nos dejan avanzar en nuestra vida espiritualmente, que no nos dejan avanzar en nuestra vida ministerialmente, que no nos dejan avanzar en el uso de los dones que Dios nos dio. Hay algo que debemos tener presente aquí en cuanto al momento en que Jesús, según Mateo, se presenta y le hace este llamado definitivo, decisivo a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Ya un año antes de ese momento, y por intermedio de Juan el Bautista, estos 4 hombres habían llegado a Jesús, habían conocido a Jesús y seguramente creyeron en él, porque Andrés en ese momento, según la narración de Juan, el Evangelio de Juan, Andrés fue donde Pedro y le dijo: acabamos de conocer a alguien que creemos que es el Mesías. De modo que ellos desde el comienzo creyeron en Jesús y estuvieron quizás un tiempo con él. Pero después, por algunas razones que no nos son muy claras, ellos regresaron a su tarea de la pesca, regresaron a su trabajo, regresaron a su profesión. Y ahora, un año después de eso, Jesús vuelve y los encuentra, lo que significa que Jesús nunca los había perdido de vista, ni había en ningún momento revocado el propósito que tenía para ellos. Jesús siempre los tuvo presente. Y las cosas para ellos cambiaron cuando ellos comenzaron a relacionarse con Jesús desde el comienzo. Y yo creo que las cosas cambian cuando nosotros nos vemos en la perspectiva y en la órbita de Jesús. Ahora, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan estaban en la perspectiva de Jesús, estaban en la mira de Jesús. Como cuando un entrenador técnico de un equipo de fútbol famoso, un equipo de fútbol grande, él anda por ahí mirando donde hay buenos jugadores que pudiera incorporar a su equipo. Y en un momento dado alguien puede ponerse en la perspectiva de ese técnico o de quien sea para incorporarlo. Eso hizo Jesús. Estos 4 hombres entraron en su perspectiva y desde entonces eso jamás podría cambiar. Ya ellos estaban en la órbita de Jesús. Ya estos hombres habían tenido un encuentro con él tiempo atrás.
Y aunque habían vuelto a su trabajo habitual, ahora Jesús los encuentra porque nunca los había perdido de vista. Siempre habían estado en su perspectiva. Una buena pregunta que podemos hacernos es: ¿está avanzando tu vida en Cristo? ¿Estás creciendo? ¿Estás cambiando? ¿Estás sintiendo un llamado especial de Jesús a seguirle de una manera más trascendente y a desarrollar quizás más plenamente un ministerio y usar los dones que el Señor te dio? Nosotros no debemos olvidar que desde el momento en que conocimos a Jesús y pusimos nuestra fe en Él, entramos en su órbita y nos hemos mantenido bajo la perspectiva de Él. Yo creo que la gracia del Señor es muy grande cuando nos ha dado quizás tiempo para que nosotros prestemos atención al llamado y al propósito con el cual Él nos encaminó en una relación personal con Él. En ese sentido, espero que estos 6 o casi 7 meses de cuarentenas y de restricciones y de confinamientos y de todo eso, en ese sentido espero, y ha sido mi oración, que haya sido o esté siendo en alguna manera de provecho en su vida. La vida de estos 4 pescadores estaba absorbida en su trabajo, estaba absorbida en su barca, en sus redes y en los negocios de la familia. Pero yo pienso que con su encuentro con Jesús, su vida espiritual renació y adquirieron una dimensión nueva. Y creo que pudieron vislumbrar un proyecto de vida más allá de ese mundo de la pesca. En realidad ellos se encontraron con una visión mucho más expansiva desde la perspectiva de Jesús. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a adherirnos a esa visión expansiva de Jesús? En realidad, creemos que Él tiene para nosotros aún más de lo que hasta ahora nosotros hayamos podido lograr en nuestra vida. Yo creo que sí, dependiendo de lo dispuestos que estemos a confiar en Él y a entregarle más nuestras vidas, nuestros corazones, y a dejar que Él nos use. Pero por otra parte, si bien nuestros proyectos personales no siempre nos satisfacen plenamente, siempre hay un momento en el que Dios se toma el trabajo de mostrarnos una perspectiva mayor. Y nosotros debiéramos darle gracias a Dios por tener con nosotros esa disposición y tenernos en cuenta para eso. Dios se toma el trabajo de mostrarnos una perspectiva mayor. Volviendo a nuestros 4 pescadores, los vemos en un momento dado absorbidos en su mundo de la pesca. Pero un momento después, con solamente escuchar el llamado de Jesús: síganme y los haré pescadores de hombres. Un momento después están dejándolo todo y están involucrados en un proyecto no imaginado que habría de trascender por el resto de sus vidas. Yo estoy seguro de que muchos años después, tanto Pedro como Juan y Jacobo, porque de Andrés el Nuevo Testamento no nos dice mucho en su narrativa, pero al menos Pedro, Juan y Jacobo llegaron a ser los 3 más grandes líderes que la iglesia cristiana tuvo en sus comienzos. Y de Pedro sabemos que el día de Pentecostés y posteriormente también predicó 2 o 3 sermones, los cuales trajeron como resultado la conversión de 3,000, de 5,000 personas
haciendo que en un momento dado la iglesia creciera de una manera inimaginada. Y yo me pongo a pensar, tratando de ponerme en el lugar de Pedro, yo me pongo a pensar, ¿qué pensaría Pedro al ver eso? Tiene que haber pensado, caramba, haber dejado ese mundo de la pesca, que si bien era bueno y era mi trabajo y era mi sustento, el haber sido convertido en pescador de hombres, ha sido definitivamente mucho mejor, muchísimo mejor. Así que ellos se involucraron con Jesús en ese proyecto. Esto, como ya vimos, sucedió un año después de su encuentro con Jesús en Betania, según la narrativa de Juan. Y eso nos enseña también que cuando uno se alinea con la visión de Jesús, necesariamente nace el deseo de servir a los propósitos de Él. De pronto encuentra o se encuentra uno con que hay algo de mayor trascendencia en lo cual invertir la vida. Eso realmente es impresionante. Ellos conocieron a Jesús, sí, y volvieron a su trabajo de la pesca, pero no se convirtieron en verdaderos seguidores de Jesús, sino hasta cuando Jesús los llamó a dejar las redes. Ellos se dieron el tiempo para pensarlo, para analizarlo, para comparar, para descubrir sus más hondos anhelos, para pensar en los dones que tenían, para considerar lo que era la necesidad del corazón de Dios con respecto a las almas que necesitan conocer el mensaje del Evangelio. Así que hubo un tiempo, hubo un momento en el que Dios les hizo ver una perspectiva mayor, cuando ellos prestaron atención al proyecto de Jesús. Es impresionante la forma como Jesús, el Señor, irrumpe en la vida de estas personas, irrumpe en su cotidianidad. Y yo creo que Jesús se toma este derecho porque ellos ya le habían dado lugar a Jesús en su vida, ya habían empezado a orbitar alrededor de Él, pero no daban el paso definitivo, como que sí lo daban, como que no, como que querían, como que no querían, pero ya ellos estaban en la órbita de Jesús. Hoy tenemos la posibilidad de darle una proyección más expansiva a nuestra vida, de modo que honremos más a Dios, de modo que demos más fruto para Él y de modo que experimentemos una más verdadera satisfacción personal. Amén, hermanos. Amén. Y permítanme terminar diciendo una tercera cosa. A la luz de todo esto, Jesús nos llama a servir en el mayor proyecto jamás imaginado. Jesús nos llama a servir en el mayor proyecto jamás imaginado. Y déjenme decirles sinceramente que con todo y los grandes proyectos empresariales, proyectos arquitectónicos, proyectos de ingeniería, proyectos en cuanto a sistemas virtuales que existen en el mundo, sistemas o proyectos políticos, proyectos religiosos, con todo y lo grande que sean, déjenme decirles, no hay mayor proyecto jamás imaginado que aquel que movió a Jesús a venir al mundo. Déjenme decirles esto de esta manera. Piense usted en el patriarca Abraham. La mayoría de nosotros conocemos mucho de la historia de Abraham. Bueno, Dios le hizo ver a Abraham que tenía a través de él, a través de Abraham, tenía un proyecto de grandes proporciones. Si usted mira bien el proyecto que Dios tenía a través de Abraham, incluía la historia posterior y también a toda la humanidad. La vida de Abraham estaba reducida en su momento. Cuando Dios lo llamó,
estaba reducida a la práctica de una religión vacía, sin sentido, una religión que lo tenía absolutamente insatisfecho, una religión cuyo centro era la adoración a la luna. Abraham tenía también un padre que lo presionaba, una esposa estéril que no podía darle hijos y a la postre también un hermano que se murió. Pero Dios fue encaminando a Abraham paulatinamente a ver más allá de sus problemas y a alinearse con Dios en un proyecto encaminado a bendecir al mundo. Dios le dijo específicamente a Abraham: yo haré de ti a alguien que será de bendición para todas las familias de la tierra. Y en ese sentido, la iglesia cristiana ha heredado no solamente la fe de Abraham, sino también el compromiso con el proyecto de Dios a través de Abraham. Sí, Dios estuvo encaminando a Abraham a ese propósito. Yo recuerdo en alguna ocasión, en una ocasión leí que alguien le preguntó al famoso predicador bautista Billy Graham, ya hoy en la presencia del Señor, que si a él le interesaría, y esta pregunta se la hicieron cuando él estaba en la cúspide de su ministerio evangelístico en el mundo. Alguien le preguntó que si a él le interesaría llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Y la respuesta inmediata y tajante de Billy Graham fue: he sido llamado a propósitos más altos que ocupar la Casa Blanca. Nuestros 4 pescadores nunca se imaginaron algo como ser pescadores de hombres. Y yo pienso, ¿en qué cabeza podría caber eso? ¿De dónde salió eso? Yo digo que eso nació en el corazón de Dios. Y yo pienso que ese es el mayor proyecto jamás imaginado. No hay proyecto más grande que ser pescadores de hombres. Porque se trata de la salvación eterna de millones de almas. Y yo creo que hoy la iglesia necesita retomar con todo su corazón ese proyecto de Dios. Jesús les invitó a estos pescadores, los invitó a que dejaran un negocio productivo para ser espiritualmente productivos. Definitivamente, Jesús vino al mundo con un proyecto, indiscutiblemente. Jesús vino al mundo con un proyecto y un proyecto de vida. Jesús dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dijo también: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. He venido a ofrecerle a todo aquel que quiera seguirme y creer en mí una vida plena en todo el sentido de la palabra. A todos los que se comprometieran con Él, Jesús les dijo: como el Padre me envió, yo os envío. Así que el proyecto de Jesús continuaría a través de aquellos que fueran enviados. La idea de Jesús era que su proyecto continuara, y el proyecto de Jesús continuará en la medida en que la iglesia lo impulse, en la medida en que cada uno de nosotros nos apersonemos de ese proyecto por nuestra cuenta y respondiendo al llamado de Jesús a través de su palabra. Ese proyecto continuará. Y en ese sentido, cada quien, cada iglesia, cada persona, cada seguidor de Jesús tendrá que ser profundamente creativo para impulsar ese proyecto. Y estos discípulos tuvieron la oportunidad inigualable, y yo diría envidiable, de ver cómo vidas de personas eran tocadas y transformadas por Jesús. Mateo dice que inmediatamente después de que ellos lo dejaron todo para seguir a Jesús, el versículo 23 dice: recorría Jesús con sus discípulos recién reclutados, recorría Jesús toda Galilea,
enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y aquellos discípulos fueron partícipes y testigos de eso. Fueron testigos de cómo una persona fue sanada, una persona fue restaurada, una persona fue salvada, los pecados de alguien fueron perdonados, una persona nació de nuevo, un hogar se rescató, una pareja recobró sus buenas relaciones. Ellos fueron testigos de todo eso. Y porque lo vieron de primera mano, lo vivieron. Y en su momento ellos aprendieron también a hacerlo. La práctica de la pesca trasladada, o mejor, la práctica de la pesca se traslada de los peces a los hombres. Ahora las habilidades para atrapar pescados en el mar sería usada para encaminar almas a una relación con Jesús. Podríamos decir que de las ganancias materiales a las ganancias eternas, del afán por el éxito terrenal a la búsqueda de la recompensa de Dios. Hace ya un buen tiempo, hablábamos en otro momento que el mensaje de Dios es un mensaje de expansión, de abrirnos nuevas posibilidades, de llamarnos a un nuevo avance, a un mayor crecimiento. Y no es el propósito de Dios que nos quedemos reducidos a nuestras limitaciones, a nuestros temores, a nuestras culpas, a nuestra incertidumbre, a nuestros prejuicios. Iglesia, aún podemos ser grandemente productivos para Cristo. Amén, hermanos. Aún podemos ser grandemente productivos para Jesús. Nuestra vida puede ir más allá de donde está y experimentar crecimiento y sentido de realización en el servicio a Dios, en el extendimiento de su reino. Déjenme decirle esto de todo corazón. Hermano, hermana, tú eres un hombre o mujer de Dios, indiscutiblemente. Cristo está en tu corazón. Por tanto, si eso es así, estás lleno de buenos sentimientos, estás lleno de buenos deseos, estás lleno de buenas intenciones y de buenos sueños con respecto a cómo bendecir a otras personas. Estás lleno de muy buenas cosas, estás lleno de habilidades humanas y habilidades espirituales para bendecir, para influir positivamente en otras personas y ponerlos también en la órbita de Jesús. Todo lo que necesitamos es desprendernos de aquello a lo que en alguna forma estemos aferrados o que nos esté absorbiendo. Ahora, esto no quiere decir, es que el pastor me está diciendo que tengo que dejar mi trabajo. No es eso lo que digo. Lo que digo es que nosotros necesitamos quizás aprender a recomponer nuestra agenda, nuestro tiempo, el uso de nuestro tiempo y nuestra disposición para tener oportunidad para servir al Señor en ministrar en la vida de alguien en algún momento en especial. Tal vez haciendo un trabajo específico de evangelismo personal o quizás comenzando un grupo pequeño en su casa en cuanto haya oportunidad de hacerlo, o comenzando, si todavía seguimos con los medios virtuales, comience un grupo pequeño a través de Zoom o a través de otro medio, no sé. En fin, es asunto simplemente de nosotros decirle al Señor: Señor, yo quiero servirte, que me uses, Señor, para que yo también pueda de verdad trascender más en mi vida espiritual y usar los dones que tú me has dado para bendecir a otros. Sí, Jesús nos llama a servir en el mayor proyecto jamás
imaginado. Con razón Pablo, escribiendo a alguna iglesia, en alguna de sus epístolas, les decía: ustedes son mi corona en Cristo Jesús. Pablo sabía que el día que él estuviera delante de la presencia de Cristo en el cielo, allí estarían con él aquellos a quienes él había conducido a Jesús. Y Pablo lo sabía desde esta vida. Ustedes son mi verdadero tesoro para la eternidad. Amén, hermanos. El Señor nos ayude a que de verdad nuestras vidas trasciendan más para la honra y la gloria de Él. Este es el momento. Dios bueno, al considerar esta mañana, Señor Dios, tu palabra, y al ver personas concretas como Simón, Andrés, Jacobo, Juan, personas que tienen un nombre como nosotros, personas que vivieron una vida como nosotros, tuvieron un trabajo, tuvieron una profesión, tuvieron algo en que ocuparse en su vida, algo que les permitió sobrevivir mientras su vida duró en este mundo. Pero al vernos, Señor, en el espejo de ellos, nosotros también nos sentimos llamados a considerar y a preguntarnos si hay algo más de mayor trascendencia y de mayor valor que lo que humanamente nos hemos acostumbrado a hacer. Señor Dios, nosotros queremos un día también, dada la perspectiva bajo la cual tú nos has puesto como seguidores de Jesús, nosotros queremos también un día alegrarnos mirando hacia atrás de que hubiéramos permitido que tú nos usaras para mayores cosas, porque en realidad, Padre, el ver personas tocadas por Jesús, el ver personas salvadas por Jesús, el ver personas a quienes se les comparte el evangelio y estas personas, Dios, le dan lugar en sus corazones, el tener la oportunidad de compartir y proclamar el evangelio de Jesucristo es mejor, Señor, que cualquier otra cosa que nosotros pudiéramos alcanzar o experimentar en esta vida. Yo creo que estos hombres pescadores quizás en algún momento le dieron gracias a Dios por el trabajo de la pesca, pero cuando encontraron algo de mayor trascendencia en qué ocuparse, no dudaron en hacer un gran ajuste en su vida, en su tiempo y en su perspectiva personal para alinearse con tu propósito. Tal vez nosotros no tengamos que hacer hoy exactamente como ellos, pero Señor, ayúdanos a que también nosotros hagamos los ajustes necesarios para que nuestra vida pueda ser más usada por ti y podamos ver más fruto para la honra y la gloria de tu nombre. Esta mañana, Dios, te damos gracias por darnos de nuevo la oportunidad de congregarnos en este tercer domingo después de todas estas cuarentenas. Y gracias por la apertura que se sigue dando. Señor, que tú sigas guiando todo por tu poder y tu gracia y guardes a tu iglesia y la rodees con tu presencia como con un escudo. Pero también, Señor, tráenos palabra tuya que nos despierte más a tu voluntad, que nos despierte espiritualmente, que traiga a nuestras vidas y a nuestra iglesia un avivamiento por el poder de tu Santo Espíritu. A ti sea, Padre, la honra y la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús, hoy y por siempre. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Estemos de pie, por favor. Si gusta darle un gran aplauso al Señor, ¿no le parece? Dele un gran aplauso al Señor con todo su corazón.